pasos, estamos expectantes, estamos cumpliendo con todos los requisitos. Bueno, si esto sigue en curso, puede ser que en un tiempo, vaya a saber cuándo, la empresa pueda presentar toda esa documentación al juez y levantar la cautelar. A ver, la empresa ahora va a tener que hacer los estudios de rigor para ver el estudio de impacto ambiental. Una vez hecho eso, lo tendrá que presentar al juez y pedir el levantamiento de la medida cautelar si esos estudios dan cuenta de que no va a haber impacto. ¿Sí? A ver, impacto hay siempre, está claro, ¿no? Sí. Pero un impacto considerable negativo al ambiente. Hoy la decisión de que la empresa pueda construir, más allá de la justicia, porque esto ya está judicializado, la llave que necesita hoy la empresa, ¿la tiene el municipio? No, o sea, la actividad, o sea, los pasos a seguir son compartidos. La empresa tiene que hacer los estudios y la municipalidad y la provincia de Buenos Aires, a través del OPDS, la Autoridad del Agua, tienen que dar las aprobaciones. Bien, bien. Pero hay una cuestión administrativa que tramita en la municipalidad y en instancia provincial, y hay una parte de actividad privada en donde tienen que realizar los estudios que están faltando. Está bien. Sí, una vez que realizo los estudios que están faltando, los someto a la autoridad. Está bien. Bueno, la empresa dice que va en ese camino de terminar de hacer todas las presentaciones, pero por lo pronto lo que dice el juez y ante la presentación que ustedes les hacen es no innoven, no hagan nada, no hagan ningún movimiento, continúen el recorrido legal de presentaciones, y después, una vez que esté todo eso, vemos que cómo sigue, digamos, ¿no? Es un poco forzar lo que en realidad no se debería hacer. Claro, y acá también quiero aclarar una cuestión, no es que la asamblea se opone a las obras por oponerse. O sea, si la empresa dice, sacó este comunicado que, si soy sincera, no lo leí, no estaba al tanto. Si sacó un comunicado diciendo que está haciendo las cosas como corresponden y va a hacer los estudios y demás, fenómeno. Es lo que la asamblea le está pidiendo hace mucho tiempo, que la asamblea está queriendo ponerse en contacto con desarrolladores y con municipalidad para poder ver y saber y conocer de los estudios. Pero por algo nunca se dio esa información, porque los estudios no estaban. Y frente a que nunca se abrió el diálogo de parte de los ahora demandados, que son las empresas desarrolladoras y la municipalidad, es que esto se judicializó. Pero esto se judicializa como última herramienta que tiene la asamblea, ciudadanos comunes, para tratar de hacer que las cosas se cumplan. Es decir, si la empresa ahora en el comunicado dice vamos a hacer los pasos, fenómeno, fantástico. Ahora hay que ver si hecho todos los estudios, el emprendimiento como lo tienen proyectado se puede hacer. Yo ahí tengo mis serias dudas. Claro, por eso ya habría que modificar